con mi realidad, con quién soy, con quién era, con la forma como Dios expresó su amor en el momento que me encontró y cómo lo sigue haciendo. Y parte de una enseñanza histórica y doctrinal que yo quiero compartir con ustedes muy someramente, pero es necesario partir de acá para comprender qué es lo que Dios nos quiere hablar. Y quiero, en primer lugar, enviar un mensaje muy especial, un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Esta es la casa de Guía Mis Pasos y para nosotros es un enorme placer tenerles a ustedes y contar con ustedes. Muy bien, el tema lo llamamos escogidos, escogidos. Y antes de ir a la Biblia, quisiera hacer una salvedad. El término escogido entre los cristianos es un término que se presta para muchas cosas equivocadas, ¿sí? Porque a veces nos creemos los escogidos y lo vemos desde un punto de vista de superioridad, de arrogancia y sectario, de tal manera que pensamos, sentimos, creemos que Dios me escogió y entonces a los que no escogió están allá porque yo soy el escogido, ¿verdad? Y eso es una aberración doctrinal y una aberración espiritual absoluta, porque eso no es lo que la Biblia menciona. La Biblia sí habla, y es lo que vamos hoy a tratar de escudriñar, que evidentemente Dios nos escogió, somos escogidos, pero con una connotación totalmente distinta a la segregación, a la acepción de personas, al creer o considerarnos más que otros, ¿ok? Porque somos escogidos, más espirituales, porque fuimos dignos de ser escogidos, y eso no es así. Y vamos entonces, por favor, a visitar la Biblia. Vámonos al Antiguo Testamento. Voy a partir del libro de Deuteronomio, que recoge un fragmento de la ley, un fragmento de la ordenanza radical que Dios le entregó al pueblo de Israel, su pueblo que venía por el desierto, que se aprestaba a entrar a la tierra prometida, y entre una cantidad de normas le entrega esta que vamos a leer, que vamos a analizar en la tarde de hoy. En el capítulo 23 del libro de Deuteronomio, a partir del verso 3, dice lo siguiente: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaán, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Bueno, esta orden de Dios supremamente radical, supremamente fuerte, tiene una explicación en la historia. Hay que entenderla, hay que comprenderla. El Señor le dice al pueblo de Israel: ustedes no permitirán que ni los amonitas ni los moabitas entren en la congregación de Israel. O sea, ustedes no se van a emparentar ni con los amonitas ni con los moabitas. Nunca, para siempre, nunca entrarán en la congregación. Y dice, porque cuando ustedes venían camino del desierto, cuando salieron de Egipto e iban hacia la tierra prometida, ellos, en vez de abrirles paso, brindarles agua, brindarles comida, porque sabían que ustedes iban a la tierra prometida, no lo hicieron. Antes, al contrario, les cerraron la puerta, les cerraron el camino, y como si fuera poco, alquilaron, o sea, le pagaron a un personaje llamado Balaán para que viniera a maldecirlos. Y si no fuera porque Dios, yo soy bueno y convertí la maldición en bendición, ustedes hubieran sido maldecidos por ellos. Y por esa razón, en retaliación, ni los moabitas ni los amonitas entrarán jamás en la congregación. Viene otra cuestión histórica que no es menor y que es necesario tener en cuenta. ¿Quiénes son los moabitas y los amonitas? Esos tipos, ¿de dónde vienen? ¿No?
¿qué papel juegan en la Biblia? Resulta que ellos eran parientes de los israelitas. Eran algo así como primo hermanos o primos en segundo grado. ¿Y por qué razón? Porque hay que remontarnos unas generaciones atrás hasta Abraham. Abraham tenía un sobrino que se había quedado huérfano, ¿recuerdan la historia? Y ese sobrino vino con él y se llamaba Lot, ¿se acuerdan? Y él lo que hizo fue, pues, acercarlo como hijo, lo bendijo hasta que Lot se hizo tan poderoso que se separaron. Y Lot habitó en Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan de esa historia? Los que no se acuerden, tranquilos, les estoy contando. Los de AVE están felices. Sí, claro, nos acordamos de esa historia. Oh, tan sabios. Hay que estudiar la Biblia, claro. Y resulta que cuando se destruye Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan del caso de la mujer de Lot? Que miró para atrás y se convirtió en estatua de sal. ¿Se acuerdan de eso? Porque el Señor hizo caer una lluvia de fuego y azufre. Y le advirtió a Lot que saliera de allá, porque si no, a él y a su familia también los iba a consumir el fuego y el azufre. Y entonces Lot salió con lo que había, con lo que tenía, que era la mujer y sus 2 hijas. Porque los maridos desposados, comprometidos con las 2 hijas, no le creyeron a Lot y dijeron, no, ese viejo está loco, y se quedaron allá. Entonces salió él con sus hijas y su mujer. Solo que Dios le dijo, nadie mire para atrás. Una vez salgan, para adelante, porque para adelante es para allá. Y la mujer, como cosa rara, se puso a tomar fotos y tróqueto, se quedó convertida en estatua de sal. ¿Estamos de acuerdo? Y él quedó, o sea, se tomó una selfie y dijo, ay no, la lluvia, y ahí quedó. Y él se queda solo con las 2 hijas y habita por allá en una montaña, en una cueva, dice la Biblia. Y entonces las 2 hijas se miraron y dijeron, ahora sí quedamos nosotros mal, porque nuestros prometidos se chamuscaron en el fuego y el azufre. Aquí no hay nada, esto es desolado, esto es una cueva, esto es el desierto, aquí no hay nadie. Y las 2 se miraron al viejito, al papá, y dijeron, ¿y por qué no? Lo que es la mente humana, mala. Y entonces una le propuso a la otra, emborrachemos a mi papá. Una noche usted se acuesta con él y a la siguiente noche yo me acuesto con él. A ver si cuaja. Y logramos quedar en embarazo. Y así lo hicieron. Eso es bíblico. Yo no estoy hablando ninguna barrabasada, eso está en la Biblia. Y la primera se acostó esa noche, tuvo relaciones con el papá que estaba borracho y quedó en embarazo. Y la segunda, en la siguiente noche hizo lo mismo y quedó en embarazo. Y cada una tuvo un hijo. Una de ellas, su hijo, padre de los amonitas. Y la otra, su hijo, padre de los moabitas. Entonces, de allá vienen los amonitas y los moabitas, que se establecen en un territorio cercano a lo que era la tierra de Canaán. Y ellos entonces, cuando ven que el pueblo de Israel, que era la descendencia de Abraham, el tío, que lo lógico hubiera sido, estos manes son familia, hay que ayudarlos. Claro, pasen, sigan. No, les pusieron fue una talanquera y contrataron a aquel personaje para que maldijera al pueblo de Israel. Eso es la historia. Y entonces uno entiende ahora, ¿por qué es que el Señor les dijo, nunca ni los moabitas ni los amonitas entrarán en la congregación de Israel? O sea, está prohibido. Ellos no vendrán. Nos quedamos con la ley, nos quedamos con la enseñanza, pero eso nos lleva a un libro más adelante, que es el libro de Ruth. Y les voy a pedir por favor que me acompañen al libro de Ruth. El libro de Ruth narra la historia de una señora llamada Noemí. Noemí. Esta señora llamada Noemí tenía un esposo y tenía 2 hijos. Ellos eran del pueblo de Israel, ellos vivían en Belén, eran de Belén. Pero resulta que hubo una crisis muy dura de hambre y ellos decidieron emigrar, como sucede hoy en día. Los países menos favorecidos económicamente
Las personas emigran a los países donde hay más posibilidades financieras, ¿correcto? Y entonces ellos dijeron, hay que emigrar. Sacaron la visa, se la dieron y se fueron a Moab. Moab, ojo, que años atrás, muchos años atrás, Dios les había dicho, los moabitas no entrarán en la congregación de Israel. Pero allá había plata, allá había comida, allá había prosperidad, y el esposo, pues preocupado por la salud financiera de la familia, dijo, no, nos vamos. Y se fue él, la mujer y sus 2 hijos. Y llegaron a Moab, y sí, la tierra era próspera, había platica, empezaron a trabajar. Y los hijos, cada uno se levantó una novia, porque además al levantarse una novia y casarse, le daban la ciudadanía. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Entonces se casaron cada uno con una mujer moabita. Uno se casó con una mujer que se llamaba Orfa y el otro se casó con una mujer que se llamaba Ruth. Pero al cabo de un tiempo, el señor esposo de Noemí le dio un infarto y se murió. Fulminante, quedó tieso, quedó muerto. Y resulta que los 2 hijos, cosa extraña, también se murieron. Parece que no aguantaron el voltaje de las moabitas. Por algo Dios les decía, pilas con las moabitas, vea, se murieron. Entonces queda Noemí sola con sus 2 nueras, que quedaron viudas, las 3 viudas. Y Noemí, al verse en semejante situación, dice, no, yo me tengo que volver a mi tierra, ¿yo qué hago aquí sola? ¿Yo qué hago aquí? Entonces sentó a las 2 nueras y les dijo, miren muchachas, yo me voy, aquí ya no tengo futuro, ustedes pues son libres, váyanse cada una para su casa, ni más faltaba. Y Orfa dijo, suegra, si te he visto no me acuerdo, hasta luego vida mía, y se fue, y la dejó, y se fue para su casa, en todo su derecho. Y entonces Noemí le dice a Ruth, la otra nuera, bueno, Ruth, usted váyase. Y Ruth le dice, no suegra, yo no me voy. Yo me voy con usted si usted lo permite. Me voy a su pueblo, me voy a Israel, me voy a Belén. Y Noemí le insiste, no mamita, pero ¿para qué se va a ir para allá? Allá es lo que hay es hambre, pobreza. Quédese aquí donde hay platica. Dice, no, yo me voy. Y entonces empezamos a detallar quién era Ruth. Una mujer con unas características muy importantes. Solo que ella era moabita, no olviden eso. Y no olviden la ley que mencionamos al principio, la prohibición que había, y esta mujer era moabita. Y una cosa era vivir en las tierras de Moab, y otra cosa ella como moabita venir a vivir a Israel. Eso ya era complicado porque la ley estaba allí presente. Sin embargo, esta mujer con unas características que vale la pena reconocer. Y llegamos al capítulo 1 de Ruth. Los que tienen la Biblia, por favor, siguen conmigo la historia. Y llegamos al versículo 16, porque Ruth le responde a su suegra con las siguientes palabras. Por favor, si lo leen conmigo mejor. Dice así: respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros 2. Y con estas palabras que implicaban un profundo compromiso de esa mujer con su suegra, que era una mujer anciana, que se quedaba sola, que le tocaba irse a una tierra que, repito, pasaba por grandes penas, ella decide acompañar a su suegra hasta la muerte. Suegra, me voy con usted, tranquila, yo sola no la voy a dejar. Y al ver, pues, la insistencia y la seguridad de esta mujer, ¿qué hace Noemí? Pues bueno, mija, véngase para acá. Y llegan a la tierra de Israel, y en la tierra de Israel había que trabajar, solo que no había realmente cómo. Y resulta que llegó en un momento que era el momento de la siega, de la cosecha de la cebada. Y entonces Ruth
muy dispuesta, muy solícita, muy disciplinada, le dice a la suegra: déjeme ir a buscar entre las haciendas donde están segando, a ver yo qué me levanto, yo me voy para allá. Y yo me imagino que la conversación pasó por términos como: pero mamita, usted es moabita, usted se va a meter allá, ¿qué le van a decir? No, tranquila, déjeme que yo trabajo. Y aquí quiero resaltar, entre todas las cosas que vamos a ir descubriendo esta historia, quiero resaltar la actitud de una persona que no se deja fregar. Podemos pasar momentos difíciles, claro, los vivimos, todos los vivimos. Pero el que es laborioso, disciplinado, echado para adelante, jamás se va a morir de hambre. Jamás se va a morir de hambre. Esta mujer tenía todo en contra. Era moabita, no tenía un empleo. Ella fue literalmente a tocar la puerta, a meterse a una hacienda ya de a ver si me dejan a mí coger algo. Y Noemí le dijo: pues mija, vaya, con cuidado, ¿no? Se cuida. Cualquier cosa me hace una pérdida, que yo voy y la busco. Y llegó a un campo de un señor llamado Boz. No Hugo Boss. Es otro, un Boz, un poquito más antiguo. Y resulta que en ese campo de ese hacendado llamado Boz, que era un hombre judío, era de Belén también, ella empezó a espigar ahí lo que le dejaban. Y seguramente que fue objeto también del bullying, ¿cierto? Porque esta vieja, ¿qué hace aquí? Y le hacían así, pero ella calladita, ella laboriosa. Entonces el mayordomo empezó a verla. Ve esta mujer. Y no se deja, ¿no? Y mire, ya está calladita, pero está recogiendo. Y llegó Boz por la tarde y preguntó: ¿y esa mujer quién es? Yo no la conozco. Y entonces el mayordomo le habla a Boz acerca de lo que él había visto de esa mujer. El 2:2. Y Ruth la moabita, y la Biblia aclara, ¿no? La moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. ¿Correcto? Ya había hecho alusión a esta actitud. Pero llegamos al versículo 6. Por favor, lo leemos todo. Dice así: y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. O sea, plenamente identificada. Es la joven moabita. Y esa expresión, es la joven moabita, estaba cargada de lo que implicaba ser moabita. Es la moabita. Tiene una raya en la cara, ¿ok? ¿Está claro? Es la moabita, que volvió con Ruth. Y luego dice el versículo 7, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Y quiero volver a hacer aquí una alusión muy importante. El que es buen trabajador, el que es disciplinado, el que se saca de la cabeza esa bobada de: yo no voy a hacer el sapo, yo no voy a hacer aquí el que... ¿Por qué? ¿Y yo por qué tengo que hacer eso? No. El que está para hacer las cosas, para hacerlas con diligencia, para hacerlas bien, llama la atención. Y alguien se va a dar cuenta: este tipo es distinto. Que es lo mismo que hemos señalado muchas veces cuando hablamos de José, el esclavo. Que este esclavo era diferente. Este tipo es diferente, esta mujer es distinto, esta mujer, es puntual. Esta mujer dice las cosas y como dice esta mujer no es de dos aguas, no, uno sabe a ciencia cierta que atenerse con ella. Y todo lo que hace lo hace con esmero y lo hace aún más allá de lo que se le pide. Esa cualidad tenía esta mujer. Y entonces el mayordomo le cuenta a Boz lo que vio en esa mujer. Llegó aquí, está desde por la mañana, no descansa, no salió a hacer el ¿cómo se llama? El lunch. Siguió derecho. Versículo 8, por favor. Entonces Boz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. ¿Qué le dijo Boz? ¿Sabes qué? Quédate aquí. Yo te necesito aquí. No te vayas, tranquila, yo te voy a pagar, te quedas aquí conmigo. Características de una mujer que era moabita, ¿no? Porque no podemos perder de vista quién era conforme a la historia y conforme a la ley. Pero tenía estas cualidades y se queda y empieza a trabajar con Boz.
Esta mujer halló gracia, la gracia que es necesaria, que solamente da una persona. Ahora hablamos de eso. Pero esta es la gracia que haya esta mujer, que las vueltas que da la vida, terminó de esposa de Booz. ¿Cómo es la historia, no? La Biblia es una serie. Cada capítulo nos sorprende. Booz se enamoró de Ruth. Booz empezó, ay, es que esta mujer, cómo trabaja esta mujer tan bonita, esta mujer. ¿Sabe qué, mamita? Llévese esto para usted. O sea, le daba pedacitos más grandes y llévelo, y llévele a la suegra, o sea. Y entonces la suegra le dice, no, pues si el tipo se fijó en usted, mamita, se nos apareció ahora sí. Y entonces vaya usted, pórtese bien. No he dicho nada, solamente dije se nos apareció. Pórtese bien. Las personas de YouTube están, ¿qué es esto? Y Booz le propone matrimonio, cásese conmigo. Y se casa con Booz. Esta mujer se casa con Booz, pero recordemos, ¿de dónde venimos? Deuteronomio, ¿qué decía Deuteronomio? No meterás a un moabita en la congregación. Ellos no pueden venir. Y era ley de Dios. Ojo con eso. Era la ley de Dios. O sea, Booz está aquí metiéndose en camisa de 11 varas. Es más, por tiempo no lo vamos a relatar, pero lo que él hace para poderse casar con ella es, de verdad, muy difícil, porque no era tan sencillo como venga se casa. Había una cantidad de elementos que otro día los vamos a hablar. Capítulo 4, por favor. Capítulo 4 de Ruth. Y miremos, por favor, los versículos 9 y 10. Los leen conmigo. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech. Elimelech era el esposo. Y todo lo que fue de Kelión y Mahlón, que eran los hijos. Y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita. Ojo, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. O sea, el tipo se paró delante de los ancianos y les dijo: vea, yo delante de ustedes voy a casar con esta mujer. ¿Les queda claro? La Moabita. Y todo el mundo se quedó plop, y se casó con ella. Y tuvieron hijos. Tuvo un hijo. Por favor, versículo 13. A ver conmigo, dice: Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Ojo con las palabras del versículo. ¿Quién le permitió que concibiese? Dios. Ojo. Y Dios le permitió, pero ¿cómo así? Si es que los moabitas no entrarían en la congregación. Pero Dios le permitió que concibiese y diera a luz un hijo. Versículo 17. ¿Quién fue este hijo? Leámoslo todos. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. El peladito se llamó Obed. Solo que luego dice lo siguiente: este es padre de Isaí, padre de David. Y si por favor leen el versículo 21 y 22, concluye la historia diciendo: Salmón engendró a Booz, el personaje, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. ¿Y quién es David? El rey David. El rey David, de cuya descendencia viene nada más y nada menos que Jesús, el Mesías. Bueno, yo porque estoy con toda esta historia, ustedes de pronto me dirán: qué aburrido, es pura historia. Es que la historia es conmovedora, por una razón. Porque esta mujer, por historia y por norma, estaba destituida del pueblo de Dios. Esta mujer no podía entrar en el pueblo de Dios. Y sin embargo,
Dios permitió que entrara. Y no solo que entrara, sino que fuera la mujer que de sus entrañas nacería el Mesías. No sé si entiendan la trascendencia que esto tiene. De la que no podía, de la que estaba destituida. Dios permite, a pesar de lo que Él mismo había dicho, que entre a la congregación de Israel y sea la mujer que de su simiente, de sus entrañas, mucho más adelante, nazca el rey David y nazca el Mesías. Entonces viene una pregunta, un dilema de la Biblia. Y de pronto usted se lo está haciendo en este momento. ¿Dios se contradice en su palabra? ¿Dios miente en lo que dice? Porque si leímos en Deuteronomio fue bastante radical la manera como lo expuso. Y ahora vea lo que está pasando, cómo cambia la historia. Dios se contradijo y ese es el tema de hoy, que va a empezar a partir de este momento. Sí, la verdad es que me tocaba ver esta pequeña introducción histórica. Por favor, me acompañan a Romanos. Vámonos al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 9, versículo 25, lo siguiente. Por favor, conmigo. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Aquí es donde la verdad, yo particularmente me conmuevo mucho, porque Dios escogió a Ruth a pesar de que no era de su pueblo. Como Dios me escogió a mí, a pesar de que yo no era el que cumplía los requisitos para ser escogido por Dios. Y nosotros estamos aquí. No porque éramos del linaje de la casta de la santidad, porque aquí no hay ninguno. Aquí no estamos ninguno que pueda decir, no, yo sí. No, yo sí. Yo hice los méritos suficientes. No, ninguno. Todos se descarriaron como ovejas, dice la Biblia. Bueno no hay ni uno, dice la Biblia. Es que no había ni uno bueno. Pero Dios, en su majestad, en su voluntad, en su soberanía, decide llamar pueblo suyo al que no era su pueblo. Y aquí aparecemos nosotros. Aquí estamos nosotros. Igual que pasó con la historia de Ruth. A la que no era, Dios le permitió que fuera. Y mire, yo no me cansaré de contarles a ustedes el día que yo llegué a una reunión como esta, como todos ustedes un día llegaron a una reunión como esta. Algunos hace mucho tiempo, otros hace poco. Y en una reunión como esta, me hablaron de Dios, de tal manera que yo entendí lo que jamás había entendido de Dios. Y lo que yo entendí esa noche, 23 de septiembre de 1986, eso no se me olvidará jamás. 23 de septiembre de 1986, entendí que yo a los 20 años, porque esa vez, en esa ocasión tenía 20 años, estaba haciendo sexto semestre de odontología en la Universidad de Santo Tomás en Bucaramanga. Entendí que yo necesitaba al Señor, al que muchas veces rechacé y me burlé. Yo tenía unos compañeros que eran cristianos, pero eran el objeto de la burla, el rechazo. Ay, ahí vienen. Había uno que le decían la mosca, por bonito. Ay, ahí viene la mosca. Y todo el mundo empezaba. Y había una niña, esa sí era muy bonita, de ojos azules. Esta niña, de apellido Plata, ahora se me olvidó el nombre, pero me voy a acordar más adelante. Ella era de ese grupo, era muy linda. Y un día me acuerdo que me abordó en la cafetería de la universidad y me dijo: Juan Carlos, yo quiero hablar contigo. Yo, sí, contigo. Yo. Nos sentamos. Ella empezó con esos ojos azules que lo miraban, no lo traspasaban. Yo, Vilma Plata Castillo. Vilma Plata Castillo. Oiga, me acordé cuando dije los ojos. Ay, con esos ojos. Vilma Plata Castillo. Y entonces se quedó mirándome y me dijo: Dios te ama
y desea darte una vida con sentido y felicidad. Yo, ay, Vilma, ¿cómo se va a tirar esta novela de esa manera? Y ahí terminó todo. Había otro muchacho que era como medio líder de esos universitarios, que iba como 3, tal vez 4 semestres más adelante que yo en la misma carrera. Se llamaba Jaime Alonso Dueñas Peñaranda. Él hablaba con todo el mundo, solo que en esa universidad era una universidad privada y no se podía hablar públicamente de Cristo. Entonces a él le prohibieron hablar. Entonces se ponía unos carteles aquí, unas cartulinas que decía: Dios te ama y desea darte una vida con propósito. Y por detrás decía: recibe a Cristo en el corazón. Y se paseaba por toda la universidad. Este tipo está loco, esta gente está chiflada, estos manes, ¿qué les pasa? Y la noche del 23 de septiembre de 1986, a mí me invitaron a una reunión a la casa de una señora. Yo llegué a esa reunión, yo ni sabía de qué se trataba. Cuando resulta que la persona que dirigía la reunión, habían como unas 60 personas en esa sala, estaba todo el mundo así apeñuscado. La persona que dirigía esa reunión era Jaime Alonso Dueñas Peña. No puede ser, el loco. ¿Yo dónde estoy? Pero no me podía salir porque yo quedé como por allá, en la cocina. Entonces yo, ¿cómo salgo por acá? Y el loco empezó a hablar y empezó a compartir una historia, la historia de Jacob. Y a la medida que el tipo iba hablando, yo decía: este tipo que sabe mi vida, me está describiendo, me está pasando, o sea, me pasó la película de mi vida. Y cuando el tipo terminó de hablar, dijo: vamos a orar. Apagaron la luz, me puse como tenso, la luz. Y en medio de la oración él dijo: tú estás aquí porque Dios quería que escucharas este mensaje. Y si quieres recibir a Cristo hoy, arrodíllate, imagínate. Y vas a repetir conmigo esta oración. Yo no sé qué pasó, lo cierto es que yo terminé arrodillado. Y yo le dije: Jesús, yo te necesito. Y a partir de ese momento mi vida cambió, mi vida fue otra. Y empecé a entender que yo no era y que Dios me encontró. Que yo no calificaba, yo me burlaba. Y Dios me encontró. Y no me encontró para hacerme un tipo cavernario, no, me encontró para hacerme feliz. Me encontró para enseñarme a vivir. Yo no era su pueblo, pero Dios quiso llamarme su pueblo. Así como Ruth no era su pueblo, pero Dios quiso que fuera su pueblo. Y esa es la historia de nosotros, así estamos nosotros aquí. De tal manera que se operó un poder en esa elección, en esa escogencia, y ese poder es el poder de la misericordia. Por favor, vamos a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué fue lo que se operó? La misericordia de Dios. Dios tuvo de mí misericordia. A pesar de mis errores, a pesar de mis fallas, a pesar de mis faltas, Dios tuvo y sigue teniendo de mí misericordia. Como Dios tiene misericordia de usted. Alguien un día dijo: si a nosotros nos grabaran, si alguien mostrara la cámara, el video que ha sido grabado de nuestra historia de vida y lo proyectaran públicamente, ¿cuántos estarían dispuestos a dejarlo ver? Yo no. No, yo no. Imposible, no, yo no, Señor. Porque nosotros venimos de historias caóticas. Y sin embargo se operó la misericordia de Dios, que es la que nos tiene aquí. La misericordia de Dios que se opera cada mañana como nueva. La misericordia que lleva a que nosotros actuemos con misericordia. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? Cuando hablamos de la ofrenda, ¿sí? Aprended lo que yo quiero, misericordia y no sacrificio. Porque a partir de entender la misericordia de Dios, yo tengo que ser misericordioso. Y por eso insisto tanto, ¿no? Y de pronto sueno un poquito reiterativo, pero es necesario. No juzgue.
no condene, no se pare en la palestra a juzgar y condenar a nadie. No tiene autoridad para hacerlo. Ninguno de nosotros, yo no puedo juzgar a nadie por lo que es o por lo que aparece. No puedo, porque Dios a mí no me juzgó, Dios a mí me abrió la puerta, me dijo, mi hijo, lo amo. Y ese bendito 23 de septiembre, Dios se me apareció para abrazarme y decirme, te tengo un propósito de vida, un propósito maravilloso, te tengo un propósito extraordinario para vivir. Por su misericordia yo no hice nada, yo lo único que hice fue todo lo contrario a ganar un mérito. Como Ruth, que estaba rayada por la historia y por la ley. No era pueblo, pero halló misericordia. Y por favor, esto nos lleva a entender algo que el apóstol Pablo también lo dice. Es que no es por obras, es por gracia, para que nadie se gloríe. No es por obras. Aquí nadie tiene cómo ofrecer un palmarés de obras. Es por la gracia de Dios. Estamos aquí por la gracia de Dios. Y esto me lleva a recordar rápidamente dos historias de otras dos mujeres, también por la ley y por la historia segregadas. La samaritana, ¿se acuerdan de la historia de la samaritana? La samaritana, ¿por qué la samaritana era una mujer segregada? Por dos cosas. Los de ABEC van a ver esto en la próxima lección que se las iba a dictar el miércoles y se fue la energía. Samaria era la capital de Israel. Cuando Israel se divide en dos, reino del norte y reino del sur, Samaria es la capital del reino del norte. Y en Samaria se llevaron a cabo las aberraciones más grandes desde el punto de vista espiritual. Amaron a otros dioses. Y desde ahí los samaritanos y los judíos no se la llevaban. Para ellos un samaritano era una persona apóstata, era una persona segregada. Pero aparte de esta mujer ser samaritana, era prostituta. O sea, ni por un lado ni por el otro, ni con cara ni con sello, ya estaba perdida. Y sin embargo Jesús se encuentra con ella y entabla una conversación. Jesús le pide agua. Él le dice, ¿cómo me va a pedir a mi agua si yo vengo aquí a sacarla con una dificultad? Y a partir de eso Jesús le da a entender que ella era una mujer valiosa, importante, y ella se encuentra con la salvación ese día. Eso dice la historia, no la vamos a leer. Pero hay otra mujer, que esa historia sí quiero que la leamos. Una mujer cananea. Los de ABEC saben qué significa la palabra cananeo. Apartados, no tenían lugar. Fueron las tribus que ellos desarraigaron de su tierra para tomar posesión de la tierra prometida. Y esta historia, por favor me acompañan, está narrada en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15. Mateo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ¿ten qué? ¿Ten qué? Ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces detrás de nosotros, Señor, echémosla. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le dijo a ella. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, ojo con esto, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La Biblia es benévola en los términos, echarlo a los perros. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Esta mujer cananea viene y le dice al Señor, por favor, ayúdame. Mi hija está atormentada por un demonio. El Señor al principio como que la ignora y luego le habla y le dice, es que yo no vine sino por las ovejas perdidas del pueblo de Israel. O sea, yo no vengo por ustedes los cananeos, no tengo nada que ver con ustedes. Y ella vuelve y le dice, Señor, socórreme. Yo sé que usted a mí me puede ayudar. Yo sé que usted puede ayudarme. Y el Señor le dice algo que es muy fuerte y hay que entenderlo, ¿no?
es que no está bien tomar el pan de los hijos, no está bien dar lo que es para los hijos y tirárselo a los perros. Duro, ¿no? Muy duro. ¿Y la mujer? Sí, Señor. Pero aún los perros se comen lo que cae de la mesa de los amos. ¿Sabe lo que hizo esa mujer? Esa mujer le partió el alma al Señor. Señor, yo sé quién es usted y yo sé quién soy yo. Pero quiero decirte algo, yo sé que tú me puedes ayudar. Yo sé que tú me puedes sanar. Yo sé que yo no soy de tu pueblo, yo sé que estoy destituida, pero yo sé que tú tienes misericordia. Y la respuesta del Señor es, mamita, nunca había hallado tanta fe como en esta mujer. Tranquila, ve. Y su hija fue sanada. Y yo leo estas historias, a mí me conmueve porque eso somos nosotros. Ese eres tú, ese soy yo. ¿Sabe qué es lo que me falta? Acercarnos a Él. Dios lo único que pide es, acércate, dame un chancecito, déjame entrar por el resquicio de tu puerta, abre un poquito la puerta y yo voy a entrar y te voy a dar salud y te voy a dar vida. ¿Sabe qué es lo que pide Dios? Sin prevención, busque al Señor, acérquese a Él. A alguien le dije esta semana, mire, la fórmula de la fe nunca falla, jamás falla. Llevo más de 35 años predicando la Biblia y puedo decirles con certeza, la fórmula de la fe no falla. Si usted se acerca a Dios, usted se va a encontrar con su misericordia y Dios hará que lo imposible se haga posible. Dios es capaz de cambiar la maldición en bendición. Dios es capaz de transformar el panorama más duro, más oscuro, más difícil en un panorama promisorio. Ese es Dios. El Dios al que usted tiene que conocer. El Dios al que usted puede venir y encontrarse con Él. Dios no es una religión. Dios no es un montón de normas. La norma era clara. Los moabitas no pueden entrar. Dios está por encima de esas normas. Dios rompe esas normas que Él mismo estableció porque es más grande su misericordia que la norma. Es lo maravilloso. Es más grande su misericordia que la norma. ¿Se equivocó? ¿Falló? Yo también. ¿Sabe qué es lo único que Dios necesita? Que usted venga y le diga, Dios mío, perdóname, me equivoqué. Sí, soy pecador. Perdóname, pero ten misericordia. Ayúdame. Como esta mujer. Señor, sí, yo sé que... Sí, yo puedo ser el perro de la casa, Señor, pero una boronita que caiga de la mesa, Señor, es suficiente. O como el otro hombre le dijo, Señor, ni siquiera venga a mi casa. Diga una palabra, que una palabra suya es suficiente para sanar a mi hijo. Señor, una miradita tuya es suficiente para que yo sea feliz, para que mi vida cambie, para que mi vida se restaure, para que yo pueda volver a volar. ¿Y sabe lo que va a hacer Dios? Dios va a hacer el milagro. Y Dios va a transformar su vida, lo va a hacer feliz. Dios va a transformar sus finanzas, Dios va a transformar su hogar, Dios va a transformar a su hijo, Dios va a transformar la situación que está viviendo tan horrible en su trabajo. Dios puede, Dios es capaz. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios de la misericordia. Dios tiene misericordia del pecador arrepentido. Por favor, acompáñenme a 1 Corintios 15. En los versículos 8 y 9, vuelve otra vez Pablo a hablar acerca de lo que fue su experiencia al encontrarse con el Señor. Y dice lo siguiente: y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo sabía muy bien lo que él había hecho. Sin embargo, Dios le apareció, Jesús le apareció, como te apareció a ti, como me apareció a mí. Ahora, el Señor nos hace su pueblo, claro, para sanarnos, nos perdona, para restaurarnos, pero también con un propósito. Y este propósito nos enlaza con el video que hoy les dejamos ver antes de empezar el tema. Un propósito que un cantante secular entendió, que él, siendo una figura pública, tenía en su mano la capacidad de cumplir con ese propósito. Un propósito que usted y yo deberíamos tener claro todos los días. ¿Para qué me rescató Dios?
Para sanarme, sí. Para bendecirme, claro. Pero ¿para qué me rescató Dios? Por favor, Primera de Pedro 2. Ya estuvimos acá, pero vamos a leer el versículo anterior al que leímos. Primera de Pedro 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, versículo 9. Este lo leemos todos, porque dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Paremos ahí. ¿De dónde venimos? De no ser pueblo, ¿correcto? Nosotros venimos de no ser pueblo. Nosotros no éramos pueblo. Nosotros estábamos destituidos como Ruth, como la cananea, como la samaritana, ¿ok? Venimos de allá. Pero ¿cómo nos llama Dios ahora? Volvámoslo a leer. ¿Cómo cambia la cosa? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Anuncie. Este cantante entendió que él podía anunciar y contra todo pronóstico decidió sacar esa canción, siendo él quien es. Bueno, usted y yo, ninguno es cantante, ¿no? Ninguno es de la farándula, pero cada uno de nosotros tiene una pequeña farándula alrededor de la cual usted gira. Usted tiene unos amigos, unos contactos, unos familiares, usted tiene gente. ¿Para qué Dios se le apareció? Para sanarlo, sí. Para ayudarlo, claro. Pero para anunciar las virtudes de aquel que nos encontró, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y por favor, le voy a decir otra cosa. Yo sé que usted sufre para pagar la cuota y usted ora para que Dios le dé para pagar la cuota. Yo sé que sí. Yo sé que usted sufre porque el sueldo no le alcanza. Pero el cristianismo es más que la cuota y más que el sueldo. Y cuando usted cambie de manera de pensar, usted empezará a ver que la cuota y el sueldo ya no van a ser su principal preocupación, porque dice el Señor: el que se ocupa de mis cosas, yo me ocupo de sus cosas. ¿Acaso el Señor, que viste los lirios del campo, que hoy son y mañana no son, se ha olvidado de vestirte? ¿Acaso el Señor, que alimenta las aves del cielo, se ha olvidado de darte pan a ti? Tranquilos. Cada día trae su propio mal. Cada día trae su propio afán. Ocúpense de cumplir con el propósito por el cual yo los escogí. Anuncien. Ustedes no se imaginan la alegría, la gratitud y, si me permiten la expresión, el orgullo que experimento de que, a pesar de haber sido lo que fui y de ser lo que soy, Dios me permita hablar de Él. Y los invito a ustedes a que hagan lo mismo, a que le cuenten a la gente. No vengan solo para que Dios les produzca la cuota. Dios sabe de qué cosas tiene usted necesidad. Y recuerden, cierro con esto: Cristo vuelve. Eso no es una fantasía. Eso no es una película de ciencia ficción. Jesucristo vuelve. La última página de la historia, usted y yo la conocemos. Jesucristo vuelve. Así usted diga: Jesucristo vuelve. Y nosotros preparamos su regreso. Nunca lo olviden. Voy a invitar a que oremos. Pongámonos de pie, por favor. Pongámonos de pie. Hable con Dios. Porque evidentemente Dios un día se nos apareció. Un día tocó la puerta tan fuerte que no tuvimos otra opción que escucharlo. Y tocó la puerta no porque fuéramos santos, no porque hubiésemos hecho méritos, no. Tocó la puerta
por su amor y su misericordia. Cuando pienso en estas cosas, siempre pienso, ¿dónde estaría yo si tú no me hubieras encontrado, Señor? ¿Qué podría estar haciendo yo si un día no me hubiera encontrado contigo? ¿Dónde estaría? ¿Qué estaría haciendo? ¿Qué sería de mi vida? Y entonces tengo que volver al Señor para decirle, Dios mío, me conmueve tu amor. Tu amor me constriñe, decía Pablo, pensando esto, que fuiste a la cruz por mí, aunque yo era tu enemigo, y me amaste. Y no porque yo hubiese hecho méritos, porque a mí me pasó quizá lo mismo que aquel hombre que fue crucificado junto a él. Ladrón, dice la Biblia. Y que en el último momento, en el último instante, escuchó de Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y siempre me he imaginado la llegada de este hombre al paraíso. Y si en el paraíso le preguntaran, bueno, ¿qué hiciste para estar acá? La única respuesta de ese hombre es, no sé. Ese hombre que estaba junto a mí en la cruz me dijo que hoy estaría con él en el paraíso y esa es la única garantía que tengo para entrar. Lo único que tengo es que ese hombre tuvo misericordia de mí. Y eso somos tú y yo. El resultado de la misericordia de Dios.